Más adelante en KTVB en español, la semana pasada le habíamos dicho del proyecto de ley que pasó el gobernador Little para escuelas preferidas. Ahora escuchamos reacción de una maestra local. Y un hombre de Nampa está en la cárcel por explotación sexual de un menor y la policía dice que podría haber más víctimas. La lluvia regresa a mitad de semana, pero después de eso, las condiciones secas toman el control y las temperaturas vuelven a calentarse. Tendré esos detalles de la temperatura en unos minutos. Desafortunadamente, el estado de Idaho no nos está dando suficientes fondos para poder mantener nuestras escuelas y darle la educación que es obligatoria y mandatoria bajo nuestra Constitución a nuestros alumnos. Esa es Marta Hernández, una maestra con la que hablamos que se opone al proyecto de ley 93. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Pero a pesar de la oposición pública a la legislación, el gobernador Brad Little firmó ese proyecto de ley y lo convirtió en una ley. El proyecto de ley establece el programa de crédito fiscal por elección de los padres que les da a las familias hasta $5,000 por alumno para gastos educativos. Eso incluye a las matrículas de las escuelas privadas. Los registros de la oficina del gobernador muestran que más de 32,000 residentes de Idaho llamaron a la oficina del gobernador Little para pedir que rechazaran este proyecto de ley. Así es que una gran diferencia y bueno, basado en lo que he estudiado y mis gran años de vivir, yo pensaba que estaban allí para representar a los que los habían elegido para estar allí y obviamente de esos números, ese no fue el caso. Hernández dice que al aprobar este proyecto de ley contradice con la afirmación del gobernador de que, como él le dice, Idaho puede tenerlo todo. Esos $50,000 millones iba a ser justo para todos los alumnos, que iba a haber responsabilidad, a contabilidad, y iba a ser transparente, y ninguno de esos 4 estuvieron allí, y qué lástima que no le hizo caso a 30 y tantos mil personas que le pidieron que no firmara esto. Para más información sobre esta historia, lo tenemos en nuestro sitio web, ktvb.com/español. Un hombre de Nampa está en la cárcel por explotación sexual de un menor y la policía dice que podría haber más víctimas. El Departamento de Policía de Nampa informa que Antonio Barreles, de 74 años, enfrenta 12 cargos de explotación sexual de un menor. La policía asegura que todos los incidentes alegados pasaron a mediados del año pasado. Si su hijo o hija ha tenido contacto con este hombre, se le pide que se comunique con los oficiales lo antes posible. En el condado de Jerome, una persona está muerta después de un tiroteo. El incidente pasó el viernes por la noche, justo antes de las 5:45. La oficina del alguacil del condado de Jerome informa que fueron llamados al área del 70 Oeste y 500 Sur. Se les informó que una de las personas involucradas tenía un arma y estaba en medio de la calle. Cuando llegaron al lugar, se aseguraron que el incidente continuó escalándose antes de que se dispararan los tiros. Uno de los sospechosos murió. Aún se desconoce lo que realmente pasó, pero la investigación continúa. El presidente de México dijo el martes que México responderá a las tarifas del 25% impuestos por los Estados Unidos con sus propias tarifas de respuesta a los productos americanos. Esa tarifa sobre los productos de Canadá y México entraron en vigor a medianoche, a diferencia de China, que impuso tarifas de respuesta inmediatamente. México decidió esperarse, aunque el país ha dicho desde enero que tenía un plan listo en caso de que esto pasara. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica.
Y ese sistema del lunes que nos trajo esos vientos que incrementaron bastante, ese sistema se ha ido hacia el este y nos ha dejado con condiciones un poco más secas, más nubes y se han bajado poquito la temperatura de comparación al lunes. Pero ya llegando al miércoles tarde y temprano el jueves es que vamos a ver ese sistema que nos va a traer más lluvia, posiblemente una mezcla invernal para lugares en los Valles Mágico y en lugares en las altas elevaciones es que nos puede traer una nevada moderada. Aquí estamos viendo el modelo a futuro donde vemos las nubes para el martes. Posiblemente es que veamos un poco de esa nube ligera o esa lluvia ligera para lugares en las montañas para el martes. Eso terminará el miércoles temprano, pero no es hasta en la tarde donde veremos ese sistema que nos trae esa lluvia y esa mezcla invernal. Eso empezará en lugares cerca de la frontera de Nevada, llegando a lugares como el Valle Mágico. Es posible que eso se extienda todo el día o toda la tarde del miércoles que diga y empezando temprano para el jueves, y no es hasta en la madrugada que vamos a ver que lugares como Boise, Caldwell, Nampa, incluyendo lugares como Mount Home, van a ver que esa precipitación empieza a llegar allí, pero eso continúa para el jueves y en los lugares en las montañas y en el Valle Mágico es posible que caiga un poco de nieve también en lugares como Twin Falls y Jerome y en el este de Idaho, pero ya terminando el jueves y llegando hacia el viernes vamos a ver que empiezan a secarse las condiciones otra vez para el Valle de Tesoro y veremos que esas condiciones bajan para el jueves y empiezan a volverse a subir ya que lleguemos de jueves a sábado. Vamos a ver un poco más de sol, un poco de viento también vamos a ver para el viernes y no se olvide que antes del sábado al domingo vamos a ver que esos relojes vamos a tener que adelantar y también vamos a ver que ya empezando el domingo vamos a ver temperaturas regresar en los 60s y es posible que veamos un poco más de lluvia llegando hacia el lunes. Gracias, Hector. Y una alerta para ustedes. ACHD, que es el distrito de carreteras, ha estado haciendo progreso en la reparación de la puente de Eckert en el suroeste de Boise. Es lo que están viendo en su pantalla ahorita. Los equipos comenzarán a trabajar en las estacas que están defectuosas y ACHD continuará trabajando con ITD para inspeccionar el puente y determinar cuándo puede reabrir otra vez. Y algunas buenas noticias de gasolina. Según GasBuddy, los precios de gasolina en Boise han caído alrededor de 5 centavos en la última semana. Boise ahora tiene un promedio de $3.09 por galón. La gasolina más barata en Boise se puede encontrar por $2.87 en Walmart, en la 12 y Greenhurst, mientras que la más cara está a $3.59 en comparación con el mes pasado. Los precios en Boise han bajado aproximadamente 3 centavos. Al nivel estatal, el precio promedio es $3.13, una caída de 5 centavos después de la semana pasada. Al nivel nacional, el precio es de $3.04, que es menos de unos 4 centavos desde la semana pasada. Y ahora cambiemos el tema a deportes, ya que hubo una gran victoria para Boise State, de las que hacen que sus sueños de March Madness sean mucho más atendibles. Ahora mismo los Broncos están en medio de su último viaje antes de ser anfitrión de Senior Night contra Colorado State este viernes. Deben seguir con el ritmo para mantenerse intactas sus esperanzas de postemporada. Después de una gran victoria el miércoles por la noche, los Broncos eran grandes favoritos sobre Fresno State el sábado. Este juego fue mucho más cerca de lo que ellos esperaban y un juego ajustado durante la primera mitad, pero los Broncos entraron a medio tiempo enfrente solo un punto y hasta en el segundo tiempo siguieron el juego muy cercano. Álvaro Cárdenas demostró su capacidad anotadora, tuvo 10 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias en el juego. Andrew Mero también se encedió contra los Bulldogs, liderando a los Broncos con 22 puntos en el juego. Y por supuesto, Tyson Degenhart puso a BSU adelante y el delantero aportó un doble-doble, 14 puntos y 11 rebotes. Ahora este juego se definió en el último momento y no fue una victoria muy bonita, pero no hay muchas fáciles en la conferencia de Mountain West y BSU se mantuvo en el lugar por una escasa diferencia, ganando este juego por 5 puntos, 66-61 fue el final. Y es un buen día para hacer un yo con una racha de 18 victorias, el título de la temporada regular de la conferencia Cascade y una invitación al torneo nacional NAIA ya en su posición. Los Yotes del Colegio de Idaho llegaron al campeonato de la conferencia Cascade de anoche con la oportunidad de sumar un puntaje más en su cinturón, el título del torneo.
El lugar estaba lleno ya que teníamos un juego de rivalidad estatal para que vean quién se queda con la bandera. Los Yotes se enfrentaron a su enemigo del norte, los Lewis Clark State Warriors, y C of I no estaba jugando. Drew Wyman consigue uno en el contrasto, tuvo una noche enorme. Más tarde, mira esta jugada, algo de defensa en el aro y un poco de lucha por el balón. Y luego están fuera en transición y Wyman conecta con Samaje Morgan en la esquina. De alguna manera dejaron abierto al reinante jugador del año de la conferencia. Los Yotes ganan 86-69, su tercer título de torneo de la conferencia Cascade en los últimos 4 temporadas. Drew Wyman lideró el camino con 21 puntos, 8 rebotes, Radford agregó 17, Robinette agregó 13 y ahora C of I mira hacia el torneo nacional NAIA. Reciben las rondas de apertura en Caldwell que comienzan el 14 de marzo. Y esa fue su mirada deportes. Brenda continúa con más. Y bueno, antes de irnos, hoy es conocido como el Día de Idaho. El 4 de marzo del 1863, el presidente Lincoln estableció el territorio de Idaho y avanzamos al 4 de marzo del 2014, cuando el gobernador Otter proclamó este día como el Día de Idaho. Es un día para celebrar la historia, diversidad cultural y la belleza impresionante del estado. Toma un momento hoy para apreciar este increíble lugar al que le llamamos hogar. Feliz Día de Idaho y gracias por acompañarnos. Para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktv.com/español y también estamos en las redes sociales. En Facebook estamos bajo el nombre ktvb.com/español.